Ahora sí. Buenos días. Ya no tiene. ¿Me escuchan? Sí. A Daniela no la escucho. Ahora sí. Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días. Bien, gracias. ¿Cómo están? Todo muy bien, muchas gracias por abrirnos la sala. Con mucho gusto. ¿Ya tiene Vamos a ir. acceso a la pantalla y todo? Sí, ya te iba a decir eso. Vamos a ir probándola para compartir pantalla. Perfecto. Con eso estamos. Compartir. Esto. Tú me confirmas, por favor, que. Perfecto. Sí se ve. Perfecto, muchísimas gracias. Ingresa ahora. Sí. Un popurrí trimestral que incluye varios temas, como son obligaciones de cierre de año, novedades legislativas y estado de la reforma. El comité de hoy será liderado por la doctora Carolina Camacho, socia de Garrigues, Colombia. Le cedo la palabra, doctora. Muchísimas gracias al equipo de AmCham Cartagena, dando inicio entonces al tema de hoy, tal como lo acaban de posar. Vamos a hablar de 3 puntos. Colombia en cifras, saber cómo estamos hoy de cara al mercado laboral, a la inflación, al IPC, más cuando estamos abiertos a una discusión muy importante que es la del salario mínimo, el estado del proyecto de reforma laboral y las obligaciones de cierre de año y planeación 2024, que siempre es un recordedis importante. Entonces, sin más preámbulos, arrancamos en cómo vamos en este último trimestre del 2023. Bueno, el Producto Interno Bruto del país, el indicador actual es que ha habido una disminución o una caída de más del 70%. El primer trimestre, el crecimiento del Producto Interno Bruto era del 3 puntos. En el segundo trimestre fue del 0.3 y lo que estima el Banco de la República es que con suerte llegaremos al 0.7 al final del año, lo cual quiere decir que evidentemente estamos pues en una etapa difícil donde nos está vislumbrando un crecimiento de la producción actual. ¿Qué dicen los expertos? El Banco de la República le apuesta al 0.7, pero si comparamos un 3% del primer trimestre con un 0.7, estamos hablando de una reducción de aproximadamente el 75%. El BBVA en su equipo de banca dice que es el 0.56, Bancolombia dice que es el 0.3, es el más ácido, y Banco Bogotá el 0.4. Definitivamente hay un afianzamiento de la desaceleración económica de nuestro país y por lo tanto de nuestro entorno laboral. Siguiente. Los indicadores económicos. El IPC, que es el índice de precios al consumidor, a octubre 2023 está en 8.27%. La inflación de octubre de este año ha sido menor que la inflación de octubre del año anterior, cuando fue 0.72 y este mes fue 0.47. Sin embargo, la variación anual de la inflación ha sido 1.74 menos que lo que hubo en el mismo periodo del año anterior. Es decir, este año llevábamos 10.48, el año pasado para esta época era 12.22. El Banco de la República redujo su proyección de inflación a 9.8%. Esto es supremamente importante para la determinación del salario mínimo, porque la proyección del Banco de la República era más del 10%, era una inflación de 2 dígitos.
y eso lo corrigieron a 9.8, un poco menos de 10%. Pero efectivamente esto tiene una implicancia muy grande en el costo de todos los bienes y servicios y en lo que va a ser los salarios, porque para nadie es un secreto que estos son indicadores que se tienen en cuenta para los ajustes de los paquetes de compensación y remuneración y además, obviamente, para la definición de lo que va a ser el porcentaje del incremento del salario mínimo, siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que los trabajadores que devengan más de un salario mínimo, pues no están obligados a recibir el ajuste del salario mínimo. Y si entramos en la discusión del salario mínimo, esta es la evolución que hemos tenido. Nosotros desde el 2022 estamos teniendo unos incrementos de salario mínimo muy importantes que incluso sobrepasan de manera importante la inflación del año anterior. Miren el 2022 la diferencia entre la barra azul, verde clara y la de verde oscuro. Y el año pasado también fueron varios puntos por encima de inflación. Y lo que sí está comprobado, si ustedes lo ven, es que cada vez que el salario mínimo sube mucho más que la inflación, o más que la inflación, en la fijación, el año siguiente hay mucha más inflación. Miren la diferencia en la inflación del 2022 con respecto a la del 2023. La explicación económica de eso es el incremento del salario mínimo muchos puntos por encima de la inflación. Mientras que nosotros, salvo en los años 98 y 99, o sea, hace más de 23 años, no teníamos esos picos inflacionarios tan grandes. Estamos en este momento con inflaciones parecidas a las del 99 y a las del 98, lo cual obviamente genera un impacto negativo en la capacidad adquisitiva de los salarios de todo el personal. Que devenga salarios, por supuesto, y también honorarios, porque eso impacta todo lo que entra, lo que le entra a los trabajadores, sean independientes o dependientes. Si bien en el 2023 hubo un incremento del salario mínimo del 16%, ese incremento realmente en este segundo semestre del 2023 no es del 16%, porque con la reducción de la jornada laboral a 47 horas a partir del mes de julio del 2023, hubo un incremento de 2.13% en el salario, porque cuando yo te pago el mismo salario y vas a trabajar una hora menos semanal, 4 y pico horas menos en el mes, el efecto que te genera eso es un encarecimiento del valor hora. Y ese encarecimiento del valor hora afecta no solamente el salario mensual, sino todas las erogaciones adicionales, incluso salariales, que devenga el trabajador o incluso no salariales. ¿Por qué? El promedio del valor hora se sube, entonces el valor de hora extra sube, el valor de recargo nocturno sube, el valor de hora dominical sube, con eso los promedios de vacaciones, de bases para vacaciones suben, los promedios de base para prima de servicios suben, los promedios base para calcular cesantías sube. Entonces, los que creyeron que el incremento el año pasado fue del 16% están equivocados, porque hemos tenido medio año incremento de 18.13%, si es que la empresa tiene una población que es personas que devengan el salario mínimo y trabajan tiempo completo. ¿Qué ocurre con las personas que trabajan y devengan salarios superiores al salario mínimo? Pues si yo te estoy pagando lo mismo y reduciendo el número de horas, por supuesto, entonces también el valor de la hora subió para ellos. Y si bien se puede decir que el ajuste no es del 18-13 en esos casos, porque probablemente no tuvieron un incremento salarial del 16%, porque no había la obligación legal de que así se diera, porque la obligación de incrementar el 16 era para los que devengaran el salario mínimo integral. De todas maneras, si hay una ganancia en el valor hora representado en un 2.13%, entonces si a esas personas les incrementaron, no sé, el 8%,
Realmente no fue el 8, fue más 2,13, porque todo el segundo semestre hubo reducción de jornada. Ahora bien, si la empresa no tenía la jornada máxima, sino que ya trabajaban 47 horas, de todas maneras hay un incremento en el costo, porque la fórmula en que se utilizaba para calcular las horas extras, los dominicales, los festivos, el valor hora, que es el denominador de todos los pagos en laboral, de todas maneras se ve impactado y cambia. Devuélvete un segundo la diapositiva, Dani. La tasa de ocupación informal del país se mantiene disparada. Colombia no ha llegado a volver al nivel de formalidad que tenía antes de pandemia. Antes de pandemia, el nivel de formalidad estaba alrededor del 60%. Hoy en día, el nivel de formalidad está alrededor del 52%, 53%, porque tenemos una ocupación informal. Si bien dicen hay más ocupados porque la tasa de ocupación está subiendo, es decir, hay más gente ocupada, la realidad es que esas personas están ocupadas en la informalidad, vendiendo productos en la calle, cuidando carros, trabajando como Rapis o como domiciliarios, haciendo de Uber en sus propios carros. Eso es informalidad. Ha habido una reducción del 1,6% de las relaciones dependientes, o sea, de los contratos registrados, y un crecimiento de 1,2% en las independientes. Estos con los datos de los independientes que sí se afilian a Seguridad Social y que están en la formalidad a pesar de ser independientes, porque no todos los independientes necesariamente están en la informalidad, aunque un gran rubro de independientes están en la informalidad hoy en día. Por eso incluso estábamos hablando la semana pasada con el tema de la UGPP y la conclusión a la que llegamos, para los que no saben quién es la UGPP, es la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales, que es la que hace el seguimiento a todo el tema de contribuciones al sistema de seguridad social, entre otras funciones, porque también es entidad pensionadora. Y la UGPP se ha dedicado este año 2023 a perseguir independientes, porque el nivel de informalidad y de incumplimiento en independientes es mucho más alto que en los trabajadores reportados como dependientes en las planillas. Ahora sí, siguiente diapositiva. ¿En qué estamos con la discusión? Apenas está arrancando la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, que es una comisión tripartita compuesta por representantes del gobierno, de los empleadores y de las centrales. Tienen que ponerse de acuerdo y fijar a más tardar el 15 de diciembre el salario mínimo. Si no hay consenso, el incremento del salario mínimo, si no hay consenso, se puede dar una ronda excepcional de negociación para llegar a un acuerdo antes del 30 de diciembre. En caso de no lograr acuerdo, el gobierno lo debe fijar a través de un decreto del Ministerio del Trabajo y del presidente el 31 de diciembre. Este año, por supuesto, hay una gran presión en el sector empresarial, porque tenemos clarísimo que el gobierno en este momento tiene una posición muy alineada con la de las principales centrales sindicales del país. Y para saber más o menos qué se está oyendo, qué están diciendo, el Ministerio del Trabajo dice que va a trabajar con la estadística de inflación. Por eso es tan importante que se haya corregido la meta de inflación a 9,8, por debajo de 10, del Banco de la República. Ojo, cuando se sientan a negociar es ahora, luego no se sabe cómo va a cerrar la inflación en diciembre, pero, porque eso se conoce en enero, y el salario mínimo se fija en diciembre. Pero en todo caso, difícilmente con un pronóstico de inflación de 9,8 vayamos a tener un incremento de salario mínimo inferior a 2 dígitos.
El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Trabajo, ambos han dicho que el aumento estará en 2 dígitos. Obviamente la CUT está pidiendo que sean muchos puntos por encima de la inflación, como siempre ha sido la postura. Siguiente, independientemente del contexto macroeconómico y económico. Y es que el incremento del salario mínimo tiene unos efectos muy importantes, no solamente en la nómina, o sea, afecta una cantidad de variables, como por ejemplo las indemnizaciones, porque es una medición, el salario mínimo, es el que fija el límite de los 10 salarios mínimos para efectos de definir qué regla de indemnización le corresponde a los trabajadores, las reglas de salario en especie, las reglas de salario mínimo integral, los límites a los descuentos autorizados y embargo, la referencia es la quinta parte de lo que excede el mínimo. La dotación es para los trabajadores hasta 2 mínimos. Cada vez un porcentaje mayor de los trabajadores dependientes formales están por debajo de 2 salarios mínimos. Y con esto que está pasando con los incrementos salariales por tercer año consecutivo, que esperamos un incremento del salario mínimo, pues de 2 dígitos, muchas personas quedan por debajo de los 2 salarios mínimos. Y eso lo que termina pasando es que se activa la obligación de entregar dotación a trabajadores que nunca antes habían recibido la dotación porque estaban por encima de 2 salarios mínimos. Hay empresas que tenían un salario mínimo interno, es decir, ninguno de sus trabajadores devengaba menos de 2 mínimos. Y así no tenían la obligación ni del auxilio de transporte ni de la obligación de la dotación. Las empresas están abandonando esos salarios mínimos internos para mejor cumplir con lo estrictamente legal, la dotación y el auxilio de transporte, y no tener una carga de ajustes salariales tan importante. Obviamente el tema de pagos de incapacidades. Hay un efecto porque los primeros días los paga el empleador. El apoyo de sostenimiento de los aprendices también se da en función del salario mínimo, la monetización de la cuota de aprendices, el incremento de los aportes a seguridad social, por supuesto, porque son base, el salario es base de seguridad social. Al irse incrementando de una manera tan vertiginosa el salario mínimo, el efecto también en pensiones es contradictorio porque los aportes a fondo de solidaridad pensional disminuyen porque cada vez menos personas están por encima de 4 salarios mínimos. Y obviamente esas medidas o esas alternativas que se habían dado para las cotizaciones a pensiones de trabajadores que laboraban menos de un mes con fracciones, pues obviamente salen mucho más costosas de lo que salían antes. Siguiente. Unos temas adicionales que se ven impactados con el salario mínimo tienen que ver con la obligación de tener salas de lactancia, porque está expresado en salarios mínimos el patrimonio de la empresa, el capital, perdón, para poder definir si están obligadas o no, la reducción de indemnizaciones, el capital mínimo y las pólizas para las empresas de servicios temporales, más trabajadores con acceso a subsidio familiar, o sea, las cajas de compensación familiar tienen muchos más trabajadores con acceso a subsidio porque cada vez los trabajadores se está abriendo una brecha entre los que ganan más de 4 salarios mínimos y menos de 2 salarios mínimos, porque cada vez más gente está en menos de 2 salarios mínimos o en menos de 4 salarios mínimos. Eso significa que obviamente tienen acceso al subsidio, porque los subsidios son para trabajadores que devengan menos de 4 salarios mínimos. Y además se priorizan los trabajadores para los créditos hasta 3 salarios mínimos, pero si el 80% de la población colombiana formal está devengando menos de 3 salarios mínimos, pues todo el mundo tiene acceso. Entonces, ¿cuál priorización? Obviamente esto afecta también desde el punto de vista litigioso y judicial, porque menos pleitos llegan a la Corte Suprema de Justicia porque 150 salarios mínimos es mucho más dinero. Y más litigios se resuelven en mínima cuantía porque 40 salarios mínimos es mucho más dinero. Entonces, hay una cantidad de impactos directos e indirectos que hay que tener en cuenta. Eso de cara a cómo estamos hoy, qué estamos discutiendo hoy. Ahora hablemos de qué está pasando en el terreno de la tan discutida, nombrada reforma laboral. Todos se acuerdan que la legislatura pasada se hundió
en la comisión de la Cámara, no se alcanzó a dar el primer debate, hubo todas unas discusiones con un congresista que entró para hacer quórum, para lograr presentar una ponencia, pero finalmente eso se cayó. ¿Qué significa? Que la ministra empezó de cero nuevamente. Y hay un proyecto, que es el 166, que es el de la ministra de Trabajo, es el oficial del gobierno, acompañado con el pacto histórico, la doctora Carrascal, que ha salido en todos los medios de comunicación, la congresista. Ese proyecto era muy parecido, o es muy parecido, a todos los que les estuvimos contando durante este año. Ahorita vamos a hablar un poco del contenido, pero no es nada distinto a lo que tenían planeado, más unos mínimos ajustes, pero además, los partidos, tanto el Centro Democrático como el Conservador, presentaron también proyectos. Y lo que se decidió fue acumular los tres. Entonces, hay 3 proyectos, uno de agosto, 2 de septiembre, que se van a discutir conjuntamente. Y esta es toda una estrategia, porque además el enfoque de esos otros 2 proyectos es completamente distinto al proyecto 166 del Gobierno Nacional. Entonces, reforma laboral, señores, este año no va a haber. Y difícilmente el 166 va a salir adelante solito como estaba pensado de aquí a julio del próximo año. Ahora bien, el gobierno también tiene intereses en reformas como la pensional y la de salud. Creemos algunos que el énfasis continúa siendo la reforma a la salud y la pensional. Entonces, eso es un motivo más para creer que no van a haber cambios en el primer semestre del año 2024. Siguiente. Este ha sido un año de gran incertidumbre, de miedos, de abandono, porque tristemente he tenido que acompañar a inversionistas y a compañías multinacionales reducir su operación o incluso salir del país. No es lo que he visto estos últimos 2 meses, donde ha estado todo como mucho más estable, a partir, obviamente, de los resultados de las elecciones regionales y pues lo que ocurrió con el cierre de la legislatura en julio. Pero no tenemos que olvidarnos que el proyecto 166 presentado por la ministra del Trabajo, respaldado por el pacto histórico, insiste en limitar la flexibilidad para la escogencia del tipo contractual al momento de vincular personal, volviendo el contrato a término indefinido como el contrato obligatorio y la excepción los contratos a término fijo y de obra labor, con casos y causas objetivas que funden la necesidad del contrato a término fijo. Adicionalmente, se insiste en encarecer de una manera importante o incrementar de una manera importante los valores a pagar en los escenarios de despidos sin justa causa, así como el establecimiento de diversas acciones de reintegro procedentes para garantizar una estabilidad en el empleo que obliga a los empleadores a mantener personal no solamente en situaciones calamitosas, sino en situaciones en las cuales no se sigan debidos procesos, que hoy en día en Colombia, y ese fue uno de los cambios de la ley 50 del 90, se eliminó la acción de reintegro y estaba limitada a excepciones. Aquí lo quieren volver prácticamente la regla general. El tema de recargos, obviamente el tema de devolver los efectos de la 789 de 2002, que es el pago del recargo nocturno a partir de las 7 de la noche. La estabilidad laboral,
regulación, obviamente cada vez más protección, definiciones más amplias. En el tema de tercerización e intermediación, afortunadamente se abandonó lo que habían hecho otros países como México, que habían prohibido la tercerización en actividades no core. Aquí, perdón, en actividades core, aquí se va a permitir, pero va a haber solidaridad total con los contratistas, sean actividades del core o del no core del negocio. Y esa solidaridad se va a extender más allá de los salarios, prestaciones e indemnizaciones, se va a extender a seguridad social, a vacaciones y a cualquier concepto extralegal o también incluso a beneficios convencionales. También se está planteando ampliación de los efectos de la indemnización moratoria y una serie de disposiciones que impidan la posibilidad de desvincular personal o cerrar empresas en el país, porque establecen unas condiciones tan gravosas de que rutas de reconversión laboral, etcétera, que es prácticamente continuar garantizándole un trabajo a los trabajadores después de finalizada la empresa o determinada la actividad productiva. Y el capítulo colectivo sigue siendo igual de novedoso, para no decir diferente a lo que tenemos hoy, que eso no es ni malo ni bueno, pero lo que sí es cierto es que establece un escenario de, yo diría que de descontrol, porque abre la posibilidad a huelgas de todo tipo, sin límite en el tiempo, establece la posibilidad de negociación por industrias y por niveles que hacen que en una economía como la nuestra, donde más del 80% de las empresas son pequeñas y medianas empresas, es que es un solo dígito la gran empresa en este país. Y esas pequeñas y medianas empresas son las que ponen la mayoría del trabajo del país. Y esas pequeñas y medianas empresas no tienen la solvencia económica para afrontar ni la representatividad para afrontar una negociación por niveles que hace que, por ejemplo, para que lo tengan, o sea, coloquialmente, para que entiendan un poco lo que, cuando yo digo de niveles, imagínense sector panadería. Negocios grandes de panadería en el país, estará Bimbo, está Ramo, está Nutresa con algunas cosas, está Santa Clara, o sea, no habrán más de 5 jugadores grandes, grandísimos con alcance nacional. Porque el pan es un negocio de barrio, la panadería de barrio. Imagínense una convención colectiva del sector de panaderos, que dice que a todos los panaderos hay que darle una prima extralegal de 3 salarios mínimos o de 1 salario mínimo y que hay que darle seguro de salud, pues lo que sea que hayan negociado. Que Bimbo de pronto lo puede pagar, que Nutresa de pronto lo puede pagar, pero es que la panadero de barrio difícilmente tiene los márgenes y la ganancia. Entonces, ¿qué va a pasar? Está abocado al incumplimiento o a la informalidad, porque es que si los contrata como trabajadores activa unas obligaciones que no puede costear. Eso es lo que estamos enfrentando. Siguiente. Pero hablemos no de lo que va a cambiar, porque eso es una moneda en el aire. Hablemos qué pasó mientras discutíamos la reforma laboral que no pasó ya este año. Lo primero es que se redujo la jornada máxima en virtud de la 2101 a 47 y en julio del año que viene otros, ahorita, o sea, a 46. En el tema del sector de seguridad y vigilancia se dio toda la aclaración y también la reducción de jornada les aplica. Se extendió el descanso remunerado de lactancia, ya más allá de los 6 meses. Ya no es 2 descansos hasta los 6 meses, sino que si continúa la lactancia, ojo, porque si la mujer no pudo lactar
o no quiso lactar, por la razón que fuera, no hay derecho a ese permiso de 20 minutos diariamente, perdón, de 30 minutos diariamente para la lactancia. Pero si continuó lactando, va a tener hasta los 24 meses de vida del menor la posibilidad de utilizar ese permiso de lactancia para llegar más tarde, para irse más temprano. Y hay una gran discusión, porque para mí ese tiempo también podría utilizarse para la extracción de leche en la sala de lactancia, si es que la empresa tiene sala de lactancia. También se emitió toda la directriz de cara a las autorizaciones para elaborar horas extras. Había muchas empresas que tenían autorización para elaborar horas extras indefinido. Esas son empresas muy antiguas, porque hace ya más de, o sea, yo diría que más de una década, o alrededor de una década, ya existía la reglamentación que decía que los permisos de horas extras al interior del Ministerio. Carolina, disculpa, te interrumpo. Acabamos de perder el No se audio. escucha. Hola, ¿me escucha? ¿Hasta dónde me escucharon? Ya, ahí te estamos escuchando perfecto. Nos quedamos en la autorización para trabajo de horas extras. Bueno, lo que les decía es que las empresas que tienen autorizaciones para trabajo de horas extras con una vigencia superior a 2 años o indefinidas tienen que ir a tramitar permiso de horas extras porque ya no es válido. Y que en Cartagena normalmente estos permisos los daban por 1 año, ni siquiera por 2. Y se aprobó también el convenio de la OIT sobre igualdad de oportunidades para trabajadores con responsabilidad familiar. Entonces eso significa que ya estamos acercándonos a todas estas flexibilizaciones para trabajadores con responsabilidades familiares que permiten jornadas parciales, que permiten, para allá es que vamos. Y Colombia es de los países que apenas la OIT saca un tratado o propone un convenio, sale corriendo. Tratados no, porque la OIT no propone tratados, pues emite un convenio o sale corriendo a cajarle y a comprometerse. A diferencia de lo que hacen los países desarrollados. Estados Unidos no es ni siquiera parte y no ha suscrito ninguno. ¿Por qué? Porque reconoce que es una camisa de fuerza de cara a su regulación interna. Pero han habido también, no solamente estas normas y estos aspectos regulatorios, sino también unas decisiones judiciales muy relevantes. La Corte Constitucional exhortó a la Corte Suprema de Justicia a modificar la posición que tienen frente a la estabilidad laboral reforzada y a dejar de exigir la calificación de pérdida de capacidad laboral como requisito para poder decir que alguien tiene protección o estabilidad. Y también relacionado con la discapacidad, la Corte Suprema de Justicia sacó un pronunciamiento muy importante que es esta sentencia 1491, que establece que no solamente, o sea, que no es tan importante el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, sino realmente si la discapacidad impide al trabajador la participación plena y efectiva en la vida profesional en igualdad de condiciones. Entonces eso significa que cada vez más estamos abandonando la tesis de que si tiene una discapacidad de un porcentaje que se declare como severa o profunda, tiene protección. Ahora lo que estamos viendo es, no importa si está calificado o no está calificado,
Y si está calificado, no importa tanto el número que le hayan asignado, sino realmente si tiene el trabajador la posibilidad de participar plena y efectivamente en el mercado laboral y en su vida profesional. Y un tema muy importante para las mujeres y una novedad que no le han hecho tanto bombo como deberían haberle hecho y que hemos debido celebrar mucho más las mujeres, es la sentencia de constitucionalidad C-197, porque se declaró inexequible la exigencia de 1.300 semanas para las mujeres pensionarse en el régimen de prima media. Le da el plazo al Congreso hasta el 2025 para reducir. ¿Y cuál es todo el argumento? El argumento es las mujeres en una vida laboral más corta, porque está probado que las mujeres normalmente tenemos una vida laboral más corta porque tenemos un abandono o una reducción de intensidad debido a las responsabilidades familiares o la maternidad sobre todo. Y por lo tanto, exigirle a las mujeres, además tenemos una edad de pensión menor, porque las mujeres en el régimen de prima media nos pensionamos a los 57 años. ¿Qué ocurre? Las mujeres tenían que llegar el mismo número de semanas de cotización que los hombres, que se pensionan más adelante, pero en una menor franja de tiempo. ¿Eso qué significa? Que había una inequidad, una desigualdad, una discriminación que nos obligaba y nos ponía a las mujeres en una situación más gravosa, porque no tenemos hasta los 60 y pico para pensionarnos, sino hasta los 57, y eso significaba que teníamos que cumplir las 1.300 semanas hasta los 57, que uno puede seguir trabajando y completarlas después de otra cosa. Pero el ideal y la proyección del sistema estaba mujeres 1.300 semanas a los 57. Eso suponía que las mujeres tenían que lograr un trabajo estable en menos tiempo que los hombres. Y por eso se dijo, el Congreso va a reglamentar, pero lo que yo más celebro de esta decisión, porque sentencias de constitucionalidad que digan que el gobierno va a reglamentar o que el Congreso va a reglamentar, dando las órdenes y que no se cumplan, muchas. Pero establece expresamente que si el Congreso no expide una ley, lo que va a pasar es que a 1 de enero de 2026 ya son 1.250 semanas, no 1.300. Y de 1 de enero de 2027 se comienza a disminuir en 25 para que las mujeres nos pensionemos con 1.000 semanas. Eso significa que las mujeres tenemos que contribuir 6 años menos, porque si son 52 semanas por año y son 300 semanas que nos están reduciendo, eso va a significar más o menos entre 5.7 años y 6 años de trabajo menos para obtener una pensión, y a partir de eso, obviamente la tasa de mejoramiento de las pensiones se incrementa. Eso nos lleva a que las mujeres tengan más acceso a tener una pensión, porque muchas mujeres no alcanzaban las 1.300 y tenían que pedir entonces indemnización sustitutiva de pensión o devolución de saldos. Y ahora muchas más mujeres se van a poder pensionar y adicionalmente van a poder mejorar sus mesadas pensionales. Y la sentencia C-331 de 2023 establece que los trabajadores de dirección, confianza y manejo tienen derecho a la desconexión laboral. No quiere decir que dejen de estar excluidos de la jornada máxima legal, porque dirección, confianza y manejo está excluido, pero eso no significa que el trabajador no tenga derecho a descanso. Por supuesto, tiene derecho a descanso. Siguiente. Obligación cierre 2023. Fecha límite de pago de prima de servicios para el segundo. Vamos a hablar ahora de todo lo que tenemos que hacer de aquí al diciembre y lo que nos espera el primer semestre del 2024. Entonces, de aquí a fin de año tenemos que pagar la prima, entregar dotación. Si no la habíamos entregado, hacer la actividad de Día de la Familia, que muchas veces se puede unir con la fiesta de Navidad de la empresa. Porque es que yo estoy y vuelvo y hago mi evangelización. El Día de la Familia es para hacer una actividad con la familia, no es para dar un día libre al trabajador. No estoy de acuerdo con esa práctica. Creo que desnaturaliza el objetivo del Día de la Familia,
creo que genera una improductividad innecesaria. La autoevaluación y elaboración del plan de mejora y formulación del plan anual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las áreas de seguridad y salud en el trabajo tienen que ponerse a elaborar. Siguiente. Y a comienzos del 2024, por supuesto, el ajuste de nómina y de salario mínimo, el reporte al SENA según las fechas que tenga de disminución o crecimiento de planta, el tema de los pagos de intereses de cesantías, el tema de la consignación de cesantías, el tema de presentar, obviamente, ante el Ministerio del Trabajo todo el tema del sistema de gestión que tiene que hacerse el programa, el reporte de aumento, de la planta personal del SENA también se puede presentar en marzo, si es que no se presentó, si las fechas escogidas son marzo y septiembre. Entrega de dotación en abril, el 30 de junio prima, obviamente también actividad de Día de la Familia. Y no se les olvide que la prima en diciembre se paga antes del 30, que ya las normas esas que existían durante la pandemia no siguen rigiendo para el pago de prima de manera diferida. Siguiente. ¿Y qué pienso yo? Yo considero que tenemos que repensar las estructuras salariales. Las empresas que no repiensen y que sigan engordando el costeo laboral sin sentido y que no tengan sus esquemas de remuneración atados a productividad. O sea, todo tiene que estar atado a productividad. Tenemos que dejar de pagar hora presente. Que en las empresas se paga hora presente, no hora de trabajo, porque la persona puede estar ahí presente físicamente y mentalmente, no estar presente y estar buscando dónde se va a mudar, chateando y haciendo mil cosas que no tienen nada que ver con su trabajo. Y tenemos que mirar eficiencias. Con la reducción de jornada, igual están las jornadas por turnos, igual se ven impactados con la reducción de jornadas, pero hay alternativas para que seamos más eficientes al momento de trabajar. Y es que toda la exposición de motivos de la ley 2101, que es la de reducción de jornada, estaba enfocada era en volvernos más competitivos y más productivos, porque Colombia es uno de los países menos productivos. Entonces dirán, no, es que los colombianos, no, es que no producen, no nos interesa. Mira lo que ocurre. La producción no tiene que ver solamente con el trabajador, tiene que ver con las herramientas, con las materias primas, con el capital, con mil cosas. Pero si miramos la productividad, la indicación es que en Colombia se produce en 4 horas lo que en Estados Unidos se produce en 1 hora. Es decir, un trabajador en Estados Unidos pagado 1 hora produce en la economía 4 veces más. Es abismal. Y si lo comparamos con los de la OCDE tiene un promedio no de 4 horas, la barrera ya no es que lo que hace en 1 hora lo hace en 4, en la OCDE es más o menos lo que hace en 1 hora un trabajador promedio de la OCDE, lo hace un colombiano en 3. Estamos un poquito mejor. Pero estamos con los países más improductivos. Nos gana, hasta los vecinos de Latinoamérica nos ganan casi todos. Entonces creo que estamos con Perú. De resto, estamos alejadísimos de Europa. No, que es que los griegos y los italianos trabajan y los franceses 6 horas al día. Ah, sí, pero es que si en las 6 producen 3 veces más, producen lo equivalente a 28 horas y un colombiano trabaja 10 horas y produce lo equivalente a una quinta parte, una cuarta parte de lo que produce el americano o de lo que produce el europeo. No tiene sentido tener nuestros esquemas de remuneración. Y dejen de preocuparse por el incremento salarial y preocúpense por la producción.
El problema no es si me tocó subir el salario mínimo el 10% o el 15% o el 30%, sino cómo voy a producir para mantener mi rentabilidad independientemente de ese ajuste salarial. El enfoque es otro, completamente distinto. Para nosotros hay mucho trabajo por hacer. Hay que revisar en diciembre y en enero las estructuras de remuneración con un enfoque tributario, señores. Fueron muchas las compañías que cometieron errores haciendo ajustes salariales sin revisar los impactos tributarios y a la gente la dejaron en peor situación que la que tenían antes de la reforma tributaria, porque hicieron el ajuste en las bandas equivocadas. Entonces, esta vez que no pase lo mismo, hay que revisar muy bien ese impacto. Siguiente. Hay algunos incentivos vigentes para la contratación de personal, jóvenes a 28 años, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, veteranos de la fuerza pública, pospenados, personas que, para los que no saben, que han pagado su pena privativa de la libertad o no privativa de la libertad, pero los pospenados son los que han tenido cárcel. Hay una serie de incentivos y beneficios, además que son programas sociales interesantes. Miremoslos para ver si hay algunas empresas interesadas en esto. Y siguiente. Respecto a la jornada de trabajo, bueno, ya saben que va a bajar a 46, incluso uno puede acogerse a las 42. No se les olviden el tema de la parametrización de nómina. Muchas empresas en octubre no habían hecho el ajuste en parametrización de nómina y tienen ahí la posibilidad que los trabajadores demanden de julio a octubre o a septiembre cuando hicieron el ajuste, porque no les pagaron bien. Y hay que definitivamente monitorear adecuadamente los costos ocultos o indirectos, porque a veces nos fundamos y creemos que es que el mayor costo es el salario. Y resulta que hay una cantidad de arandelas que no administramos bien y que generan ineficiencias y por tanto una cantidad de gastos innecesarios. Como por ejemplo, el Día de la Familia. Hombre, si yo le doy a todo el mundo el día libre por el Día de la Familia, es un día de improductividad en la empresa. Hagamos unas actividades que sean de media jornada, que se invite a la familia o que sean el día sábado. Pero no volver el Día de la Familia un día más de vacaciones. Eso no tiene sentido. Eso le vale a la empresa. Ah, no, pero ya lo teníamos concebido porque bueno, pero entonces la producción que se para en ese momento, porque es que un día sin trabajar es un día sin producir. Entonces, sigamos adelante y revisemos aspectos como la tecnología, automatización. Hay una cantidad de procesos que todavía hacemos en las empresas en Colombia manuales. Capacitación. Miren, el otro día no, eso fue hace como 3 meses, revisando un esquema de cargos en una empresa y nos encontramos una empresa con su matriz en el primer mundo, no americana, sino europea, que tenía o que tiene un cargo cuya responsabilidad es el mejoramiento continuo de procesos. ¿Cómo? O sea, el cargo está diseñado para identificar todas las ineficiencias de todos los procesos de la compañía, back office y de producción. Y frente a eso, adoptar soluciones que reduzcan esa pérdida o ese gasto.
En vez de estar pensando cómo pagamos menos a los trabajadores, más bien miremos cómo podemos hacer para reducir gastos innecesarios en nuestros procesos. Y me comentaba esta persona que tiene un cargo además altísimo en la empresa, no es un cargo menor, me decía, mira, es que mi bono de resultados se mide en función de los ahorros que logré hacer de tiempo y dinero en los procesos. Entonces, a veces, y diría uno, bueno, pero en incrementar la marcha, contratar a una persona para que haga eso sale carísimo. No, porque esa persona con los ahorros se paga y deja margen si contratas la persona adecuada. Entonces, eso es. Tenemos que pensar distinto. No podemos seguir pensando como pensábamos en el 2021 ni en el 2022 para el 2024. Tenemos un panorama de incertidumbre con la reforma laboral, tenemos reducción de jornada, tenemos una presión económica, tenemos una desaceleración económica, tenemos un IPC alto. Señores, hay que pensar distinto. Y los colombianos sí que somos inteligentes, resilientes, creativos. Apliquemos todo eso a nuestras posiciones laborales y vamos a lograr cosas muy buenas para nuestras organizaciones. Siguiente, y esto era todo por hoy. La horita exacta, como la tenía proyectada. Les agradezco muchísimo su tiempo. Esta presentación es para ustedes, los afiliados de AmCham Cartagena. Para mí es un gusto coliderar con la doctora Gledys Carolina Vital este comité. Espero que tengan un exitoso cierre 2023. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.